Inche Alihuena Antileo García Piñén, Inche Ñenruca Lop Peleco Mapu, Tañi Cupalme Quesagüe Mapu Meo, Saltomay, los compañeros y las compañeras que han organizado esta conversación. Bueno, yo me presenté en Mapudungún y les mencioné que soy parte de la recuperación que se hizo en Peleco, que queda como a 10 minutos de Cañete, queda en la provincia de Arauco. Recuperamos esta tierra ya hace unos 11 meses, estaba en manos de la Iglesia Católica, que también compartía un comodato con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que ustedes deben conocer por acá. Esas tierras estuvieron en manos de la Iglesia Católica unos 30 años y en manos de 3 grandes latifundistas de apellido ormeño durante otros 70, 80 años. O sea, estuvieron aproximadamente un siglo despojadas de las manos de la defensa de nuestro pueblo mapuche. Y hoy volvimos ahí, lo recuperamos, ese territorio. Importante mencionarles que Peleco es la primera recuperación mapuche con salida al lago Lanalhue, que es un lago vecino del lago Yeuyeu. El lago Lanalhue es uno de los lagos más contaminados del sur de Chile. Y a 20 minutos se encuentra el lago Yeuyeu, que es uno de los lagos más limpios del continente. Nosotros le damos una interpretación a esto, ¿no? Y es que el lago Yeuyeu ya lleva unos 30 años de proceso de recuperación mapuche, en donde más o menos hace 10 años la mayor cantidad del perímetro del lago Yeuyeu es controlado por gente como ustedes, como nosotros, por mapuche. Y por el otro lado, el Lanalhue es controlado por gente que no es como ustedes ni como nosotros. Es controlado por Mininco, bastantes miles de hectáreas. Son varios cerros sagrados para nosotros que están plantados de pino y eucalipto. Por allá Sierra Contulmo, que tira sus vertederos al lago. Y por el lado izquierdo nos rodea Arauco y el turismo de élite también. O sea, gente que no es como nosotros, pero que se han adueñado por vía de la trampa, por vía de la mentira, de los papeles firmados, pero bajo presión, en donde tuvieron con la pacificación de la Araucanía un avance muy importante, pero que también después en dictadura, con la contrarreforma agraria, vuelven a solventar bajo lo que ellos identifican como papeles, o sea, dentro del marco legal, pero lo que para nosotros constituye un despojo. Entonces la importancia de recuperar ese espacio para nosotros es estratégica, pues el Lanalhue es nuestra tarea, de esta generación como las quenches, que es limpiarlo, así como en algún momento el lago Yeuyeu estuvo sucio también, rodeado por grandes latifundistas. Hoy en día nos toca avanzar, pasar al Lanalhue, y ojalá en algún momento nuestros hijos, nuestros nietos puedan liberar también el Nahuelbuta, la cordillera, ¿no? Porque el Lanalhue, su nombre lo dice, son las almas del Nahuelbuta las que van a descansar ahí, en ese lago. Entonces nuestro objetivo es proteger la agua con todo lo que tenemos y ir avanzando, ¿no? Porque sentimos que hasta ahora la administración capitalista ha sido un grave error. Sentimos que la administración capitalista destruye las aguas, las contamina, no proyecta vida para la gente, ni tampoco para las plantas, ni para los animales, y que piensa tanto el agua como las montañas como espacios donde reproducir plusvalía, donde reproducir, por ejemplo, monocultivos. Hoy en día hablamos del pino y el eucalipto, pero ellos ya están pensando en la fruta también, que también es un monocultivo, que si se desata desde esa óptica también va a ser un gran daño a la tierra. Recordar que los monocultivos tienen pesticidas, agrotóxicos necesarios para que se dé un monocultivo. El monocultivo no es algo natural. En ninguna parte del mundo crece solo una especie, sino que en la vida se abre el camino a la diversidad.
Es el ser humano quien ha venido desde esta mente occidental a imponer que hay solo algo que tiene que crecer, que es el eucalipto o el pino. Dicho ese contexto, quiero agradecer a las personas que han organizado esta actividad, que invitaron también, acá al hermano, también a la hermana que van a exponer, y agradecimiento también especial a la gente que viene acá, ¿no? A ustedes, porque a veces es importante priorizar las cosas en donde participamos. Y el solo hecho de estar acá, hacer reflexión, escuchar, participar, ya es algo importante. De donde yo vengo, que es Peleco, es un territorio recuperado por varias comunidades, que es lo que nosotros le llamamos la Franja Las Quenches, que comprende más o menos desde Cañete hasta Tirúa, en donde hay diversas expresiones de lucha, que han recuperado diversos territorios también en esta franja y han avanzado tanto en lo cultural, como en lo agrícola, como en lo económico y en lo espiritual también, en lo político, por cierto, también. Y lo que hoy en día traigo un poco es lo que hemos trabajado durante estos años nosotros como Franja Las Quenches, que cae de cajón en lo que estamos viviendo, en un doloroso momento que estamos viviendo como pueblo, que es la caída de otro de nuestros hermanos jóvenes, el Penny Camilo, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, transmitirle que es un Penny igual a la gran mayoría de los Pennies que han caído, sencillo, humilde, con convicciones fuertes y con un sentido de identidad y de pueblo que lo hizo estar donde tenía que estar, que es en una comunidad de Temucuiccuy. Recordemos que Temucuiccuy no es elegido por el Comando Jungla de forma azarosa. Ir como Comando Jungla a golpear a Temucuiccuy o ir como Comando Jungla a golpear otras comunidades autónomas en resistencia son decisiones premeditadas, estratégicas y con un fondo político por parte de nuestros enemigos, que son el Estado y que son los oligarcos, los ricos de este país también, que ven estos procesos como el proceso de Temucuiccuy o como el proceso que se desarrollan en Arauco o en el territorio pehuenche o el proceso que desarrolla el pueblo chileno si es que algún día le toca los intereses al rico, como por ejemplo en Curanilagua, una recuperación en donde hermanos y hermanas le han quitado un pedazo a Arauco, Arauco también los criminaliza y Arauco también los desaloja, la celulosa Arauco. Entonces mencionarles que Temucuiccuy y el Penny Camilo, al menos para nuestro pueblo, tiene una carga histórica, un significado político y estratégico muy muy importante. Y el Estado golpea ahí de forma intencional. Yo creo que las consecuencias de este gran golpe que nos dieron, doloroso, la hemos vivido tanto mapuches como ustedes también. Ustedes también lo han vivido en la ciudad. También lo vivieron en Santiago, lo ha vivido gente en Valparaíso, en Arica, en Puerto Montt, lo ha vivido gente chilena y gente mapuche también en el extranjero. Mucha gente ha solidarizado con esto. El Estado sin duda quiso provocar algo. ¿Logró dimensionar la capacidad de respuesta que teníamos? Me parece que no. Yo creo que ellos no dimensionaban que iba a venir una respuesta de 5 días de ingobernabilidad, por ejemplo, en territorio mapuche. Creo que ellos no lo dimensionaban. Pero ellos sí querían medir algo, sí querían calcular algo. El Comando Jungla, nosotros como comunidad de mapuche, lo venimos denunciando desde la primera vez que empezaron a mandar gente a formarse a Colombia. Pero ojo que aquí hay un elemento muy importante, que no la hemos denunciado al Comando Jungla como una expresión aislada, sino que hemos denunciado al Comando Jungla como parte de un plan mucho mayor, de avance capitalista en el territorio, en el continente. Ese plan tiene un área que es de infraestructura, que es el IRSA, tiene un área legal, que es el TPP, tiene un área política y diplomática, que son todos los avances fascistas y gubernamentales que se han dado en el territorio. O sea, un entramado mucho más complejo que 40 payasos que salen a formarse a Colombia. Mucho más complejo que un ministro del Interior que puede renunciar o no. Mucho más complejo que un general de carabineros, que por cierto son triunfos de un movimiento social si es que se decide decirles que se tienen que ir. Por supuesto que sí.
Pero lo que hemos instalado es que el problema es mucho mayor y es mucho más profundo. Y no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. El modelo forestal, por ejemplo, como una expresión del capitalismo, una expresión material. Un modelo forestal que en Chile tiene muy pocas trabas para desarrollar el daño que desarrolla en nuestra tierra. Tierra mapuche y tierra chilena. El daño que desarrolla el monocultivo desde la lógica del modelo forestal es una lógica capitalista que prioriza las leyes del mercado, que prioriza los privilegios de los ricos por sobre el buen vivir de la gente o el bienestar de la naturaleza o incluso el trabajo que desarrollan obreros, obreras dentro de estos espacios de trabajo, porque ellos tienen todo un discurso social de que también estos grandes proyectos vienen a dar pega, vienen a dar trabajo. Pero cuando uno va a mirar detalladamente las condiciones de trabajo, la calidad de trabajo y proporcionalmente también cuánto trabajo da un proyecto de esta envergadura, vemos de que en verdad es una falacia hablar de que estos son proyectos que ayudan al trabajo de nuestra gente. Son falacias, ¿no? ¿Qué hay de fondo? El interés de enriquecimiento de grandes transnacionales como por ejemplo Mininco, que en Chile tiene una pequeña expresión de su riqueza. Mininco tiene sus ojos puestos en el Amazonas, ahora con el triunfo de este fascista en Brasil. Mininco tiene sus ojos puestos en Argentina. Mininco tiene sus ojos puestos también, por cierto, en Ecuador. Tiene, por cierto, también sus ojos puestos en el Perú. Por eso es tan importante desestabilizar procesos como Bolivia o Venezuela. Porque el entramado es mucho mayor. El entramado no tiene que ver con solo lo que ocurrió hace 4 días con el asesinato de un Peña. Seguirán ocurriendo asesinatos de Peña. Seguirán ocurriendo asesinatos de la MUEN si es que no enfrentamos el problema de fondo, que es lo que venimos denunciando como mapuche hace 30, 40, 50, 100 años, que es la forma de pensar el mundo que tiene el Winca occidental, el capitalista, que no son ustedes no son Wincas, ustedes son Wenui, ustedes son gente que han nacido también de, sin duda, procesos de mestizaje, sin duda procesos de encuentro entre pueblos. Pero ustedes son como nosotros, son nuestros aliados naturales, nuestros aliados más cercanos del pueblo mapuche, son los mismos que son oprimidos por el mismo enemigo del mapuche. Son oprimidos en su trabajo, en sus condiciones laborales, son oprimidos en sus espacios de recreación, en los humedales que también hemos visto que aquí en la 8ª región se están defendiendo bastante bien, en las salmoneras que también les quieren instalar en las costas más al norte de acá y que también están defendiendo bastante bien. Todas esas cosas tenemos que ir viendo cómo nos van uniendo, ¿no? Ya no somos el movimiento mapuche de hace 10, 15 años, que ojalá vayamos rompiendo cada vez más las resistencias del racismo que también tenemos como mapuche. Nosotros como mapuche también tenemos racismo, pero que también es fruto, no justificable, pero es fruto de siglos de racismo. El racismo no es una expresión banal, el racismo también es un modelo de dominación. Así como las hermanas también hablan del patriarcado como un modelo de dominación. También son parte de un entramado general. Esas cosas nosotros como movimiento mapuche las hemos tratado de ir instalando, un poco desordenadamente, cada vez más ordenadamente. Para eso nuestros Nutrams, para eso nuestros Tragún, para eso la importancia de venir a estos espacios donde nos invitan también a compartir con ustedes ciertos elementos, ¿no? Nosotros tenemos una tarea del mediano, corto y largo plazo, que es enfrentar al IRSA. Se los decimos así, explícitamente. Nosotros como territorios de Arauco vamos a enfrentar al IRSA desde todas las formas de lucha, desde la social, la espiritual, como también la contención material de los proyectos capitalistas. El IRSA es la infraestructura, pero las salmoneras, las forestales, las hidroeléctricas y las mineras son los recursos que van a sacar por esa infraestructura, por esas carreteras. Entonces para nosotros es importante no dejar de que tripliquen un gran puerto, por ejemplo, que va a mandar esos peces al Asia. China ya está pidiendo salmones para China, lo está pidiendo hace 8 años. China, 4.000 millones de personas, calculemos más o menos a quién queremos alimentar, ¿no? O a quién los ricos quieren alimentar, si esto nunca lo han preguntado a ninguno de nosotros. Entonces, el IRSA para nosotros un enemigo material y que nosotros hemos definido estratégicamente que hay que enfrentarlo.
Primero, ¿cómo hay que enfrentarlo? Con información, Pupeña y Pulamán. Nuestra gente en las bases, en las poblaciones, en el campo, no viene a estos foros. Es importante venir acá, pero es importante salir de acá también. Llevar lo que conversemos de acá a nuestra familia, a nuestro trabajo. Si estamos en un sindicato, a nuestro sindicato. Si estamos en un club de fútbol, al club de fútbol. Si estamos en el campo, a las casas, a tomar sus mates, conversar. El capitalismo estratégicamente ha sabido levantar una herramienta que no lo hacía tanto antes, que es la herramienta que hablaba Gramsci, que es de la legitimidad. El capitalismo ha sabido construir hegemonía, y no construida solo impuesta, sino que la ha construido por medio de la televisión, por medio de los matinales, por medio de los programas de asistencialismo que hay, por ejemplo, en los sectores donde dominan las forestales. En Curanilagua el asistencialismo es brutal. El asistencialismo que le dice a un peña o una lama: si usted quiere hacer un invernadero, yo le pongo el plástico. Pero si el peña y la lama se organizara como comunidad, no tendría que pedirle el plástico a nadie. Podríamos gestionarlo solo. Eso es la autonomía. El asistencialismo también le hace daño a nuestros pueblos en general. Que nos regalen las cosas. Eso no está bien. Hay que organizarse para obtener triunfos organizados. Entonces el asistencialismo también es una forma de construir hegemonía. Y cuando usted va a Curanilagüe o cuando usted va a territorios de Arauco, hay mucha gente que habla bien de la celulosa, porque la celulosa trae trabajo, porque la celulosa me puso las copas para el torneo de fútbol, porque la celulosa le puso las camisetas a las lamas que juegan palín. Ese también es un trabajo de hegemonía y un trabajo de base. Y que solo es revertible con lo que nosotros tenemos y que no tiene el capitalismo, que es la masividad, el pueblo organizado, los pueblos organizados. Esto multiplicado, ustedes haciendo el trabajo que nos corresponde en cada uno de los espacios, es urgente, es necesario. No porque hayan matado al Penny, porque en Coronel no se puede vivir, Pupeña y Pulamán. Vayan a oler el desarrollo Coronel. Porque en Quintero y Puchuncaví asesinaron a un hermano y los hospitales están colapsados. Porque hay que ir al Araquete a oler el desarrollo que nos proponen. Porque hay que ir a Constitución a ver el desarrollo que nos proponen. ¿Qué más vamos a esperar? Preguntamos. ¿Qué más vamos a esperar? El fascismo avanza en el continente, las herramientas locales siguen siendo las mismas, los medios de comunicación hacen un trabajo impresionante de lavado de cabeza y de brutalidad también, porque nos piden que conversemos temas realmente, no sé, prehistóricos. Y que los temas de fondo, los temas importantes, no los toquemos hasta que se nos muera alguien. Chuta, se nos murió alguien, hay que salir. Por supuesto, importante el trabajo de contundencia que se desarrolló en estos 5 días y que se sigue desarrollando en nuestras comunidades y en la ciudad también. Nosotros nos preguntamos, se lo digo sinceramente y con mucho respeto, no es por menospreciar el trabajo ni nada, pero nos preguntamos qué pasa en Quintero y Puchuncaví. Sale un muerto, están llenos los hospitales, ¿en qué momento se golpea al que nos está golpeando? Preguntamos. Los velatones, los campamentos son importantes, pero no con eso no se le hace daño al modelo. No sienten daño al modelo. No sé si han visto las últimas declaraciones de Chadwick. Salió el primer día Chadwick a hablar en esta coyuntura. Pecho paradito, salió Chadwick hablando y le ponemos todo el respaldo. También salió Piñera. Vean las declaraciones de hoy de Chadwick. Son distintos el carácter. Sintieron contundencia, sintieron otra respuesta. Primero, entonces, el elemento estratégico que nosotros queremos compartir explícitamente, queremos enfrentar el IRSA y para eso necesitamos aliados naturales. Segundo elemento estratégico que nosotros queremos instalar, en qué momento empezamos a conversar temáticas más profundas como pueblos, como por ejemplo los modelos de sociedad, el modelo social de educación, el modelo social de salud. Yo creo que aquí muchos de ustedes son habituales de ir a participar en actividades, organizaciones, foros como estos. Al menos lo que yo he visto participando en espacios como estos es que la educación siempre es un punto a tocar.
¿Qué se le está enseñando a nuestros niños? ¿Qué se le está enseñando a nuestras niñas? ¿Qué está ocurriendo con nuestros esfuerzos por formar alternativas de educación? Nosotros allá en el territorio lo estamos tratando de desarrollar, con talleres, periódicos. Pero ¿con qué nos encontramos? Con que desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde van a un sistema educativo que no es el sistema mapuche. Y no estamos hablando de depurismo o moralismo, porque sabemos que en un sistema educativo distinto igual hay que sumar conocimientos que han sido un aporte para la humanidad en general, no solo la visión mapuche. Pero aquí nadie pudiera discutir de que la mayoría, la amplia mayoría de las expresiones de educación en Chile están direccionadas desde una directriz central, que son directrices que son formadas por medios elitistas de entender la sociedad. Entonces, preguntarnos también cómo van esos avances en torno a lo educativo, que esos son trabajos sin duda más mediano o largo plazo, dentro del carácter estratégico. Pero también les transparentamos de que nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en los diferentes territorios por afinar nuestra forma de educarnos y de romper, por supuesto, con paradigmas que están acá, que están metidos acá, que es súper difícil, pero que es una lucha cotidiana y constante. Hemos venido denunciando también hace unos años el tema que nos va a afectar tanto a ustedes como a nosotros, que son las salmoneras. 78 proyectos de salmonera desde Coquecura hasta Tirúa, me dicen aquí por instante. Y creemos que la contención hacia eso es necesariamente en conjunto. Es necesariamente en conjunto. Desde las diferentes expresiones de lucha, ¿no? Desde lo legal hasta lo legítimo. Desde las expresiones pacíficas hasta las expresiones de fuerza también. Porque recordar que una de las estrategias del capitalismo es que se sienta a conversar contigo mientras está parando la infraestructura. Se sienta a hablar con los loncos mientras está parando la infraestructura. Entonces es necesario conversar, pero parar su estructura también. Y esa es un poco nuestra como forma, que es bien sencilla, es simple, pero que tiene sus costos también. Tiene sus costos y que tiene que ver con la vida de nuestros hermanos, que por ejemplo, de los más de 30 hermanos que han caído o muerto en los últimos años de este ciclo del movimiento mapuche, más de la mitad de los hermanos han muerto en reivindicaciones forestales y contra proyectos de grandes empresas. Por último, porque me interesa mucho también lo que digan los demás hermanos y hermanas y lo que digan ustedes también, tratar de transmitirle un poco una conversación que hemos tenido nosotros y nosotras allá en el territorio, que es esta conversación en base de la respuesta que tuvimos es contundente, es importante, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que ha salido a hacer nuestro pueblo en los últimos 5 días, reivindicar la muerte de un hermano y que no sea natural, que no sea algo que pase como naturalizado, ¿no? Se murió alguien, pucha, lamentable, no, se murió alguien, 6 días de movilización, quema en todas partes, movilizaciones, toma de instituciones. Eso es parte de un pueblo, ¿no? Cuando vienen los ignorantes de la derecha a decirnos, pero ¿y qué es un pueblo, una nación? Ahí tienen un pueblo, ahí está. Esa es la expresión de un pueblo. Véanlo, abran los ojos, ahí está, en todas sus expresiones de lucha. Reivindicar sobre todo a los hermanos anónimos que no están en estos espacios. Los hermanos anónimos, las hermanas anónimas que difícilmente ustedes algún día vayan a escuchar un discurso de ellos, pero que son los hermanos que se levantan en la mañana, en la noche, que son quienes consideramos nosotros nuestros combatientes, nuestro huichá, reivindicarlos desde todas las expresiones del mundo mapuche. El mundo chileno y la comunicación chilena muchas veces trata de desvirtuar esto, ¿no? La violencia, y hoy en día nos matan a un hermano y estas expresiones de violencia son legitimadas. Bueno, al menos por nosotros, ¿no? Por la mayoría de nosotros. Bueno, nosotros las legitimamos hace mucho tiempo, porque esta violencia no es de ahora. Esta violencia que nos viene atacando a nosotros y nuestra legítima defensa es algo que venimos arrastrando hace siglos. Por eso es que para nosotros también este debate sobre lo violento, lo no violento, no tiene que ver con, por favor, la violencia de donde venga, sino que tiene que ver con la génesis del problema. Y es que muy difícilmente uno puede hacer contención, o al menos nuestro pueblo no lo ha elegido así,
hacer una contención pacífica cuando lo que te están haciendo es que te están matando. Entonces, aportar de que en esta coyuntura importante, en este avance del movimiento mapuche en estos 5 o 6 días, no perdamos el foco de cuál es el real responsable de esta muerte y de las muertes que lamentablemente van a seguir ocurriendo. Y que el responsable de esto es el modelo país, es el modelo sociedad. No es tampoco solo este gobierno, también fue el gobierno pasado, el gobierno de la Bachelet, también fue el gobierno de Frey, también fue el gobierno del Lago, quienes ellos paulatinamente fueron inyectando mayores recursos para la criminalización, para la militarización y para abrirle espacio a quienes son nuestros enemigos materiales, que son las grandes empresas del territorio. Cuando nos ponen una hidroeléctrica en un río, eso mata nuestro sistema de salud, eso mata nuestra alimentación. Cuando ponen una forestal que seca nuestras tierras, destruye nuestra agricultura, destruye nuestra ganadería, destruye nuestra alimentación, nos está matando. Cuando se instalan las grandes transnacionales en nuestros territorios, es una provocación de conflicto y de batalla, directa. Y es lo que hemos hecho durante estos años. Transmitirle un poco eso y hasta ahí queda. Un aplauso. Ahora damos paso a la compañera Jessica. Voy a tomar el tiempo. Vale. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Quiero sumarme a tus palabras de agradecimiento por este espacio, por la coordinación que eso implica. Escuchaba antes, nos tomamos un curso de la sobredosis de agendas que muchas veces tenemos, como estamos sobrecargados de muchas tareas, lo que cuesta levantar iniciativas como esta, y por lo tanto también se agradece que tanto y tantas se hayan sentido convocadas a este espacio. Cuando sabemos que la mayoría de nosotros probablemente cumplimos tantas otras funciones, tantos otros roles en los espacios de actancia que cada uno de nosotros elige. Así que agradecer profundamente eso también. Y en realidad también sentirme muy contenta con lo que tú planteas, porque de alguna manera me hace ver que el paneo que nosotros desde el Frente Amplio hemos hecho va en una línea muy similar. Probablemente con énfasis distinto o con estrategias distintas, pero que el diagnóstico que hacemos desde donde surge esta necesidad de articulación, de aglutinamiento, parte de un reconocimiento que es el mismo. Y que para nosotros tiene que ver entonces, ¿cierto?, con reconocer el desequilibrio que se genera en quienes poseen el poder. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Y cuando entendemos que hay desequilibrio en quienes poseen el poder, lo reconocemos en todas las formas que tú manifestabas, en el desequilibrio en el poder económico, en el poder político y también de los medios de comunicación, y cómo logran instalarnos un sentido de lo que es el Estado o de la forma en que se disputa o no el Estado de acuerdo a las conveniencias que quieren poner en la acción. Y es justamente desde esa instalación de un sentido común que hoy día nosotros reconocemos que ha estado en manos de aquellos que pretenden mantener el modelo neoliberal, es que nosotros nos levantamos con la intención, o nos aglutinamos con la intención de justamente disputar esa construcción de sentido común. Porque hoy día cuando hablamos de lo político, no entre nosotros, como pasa la misma diferencia que tú, como no entre nosotros, sino que cuando lo hablamos más externamente, cuando hablamos de lo político, hablamos de lo público, la ciudadanía en general tiende a pensar que lo político y lo público se reduce netamente a lo partidista y más mínimamente a lo electoral, es decir, a la ejecución del voto. Y finalmente nos han logrado instalar que las formas de participación y de construcción de ciudadanía pasan solo por ese acto. Y finalmente entonces terminan generando una configuración, una construcción del rol del Estado solo desde esas categorías. Las organizaciones que conforman el Frente Amplio, que son muy diversas, tanto en sus énfasis como también en sus datas, tenemos dentro de la organización partidos, ¿cierto?, que tienen una data mucho anterior, y otras muy nacientes, que todavía están incluso en procesos de reconfiguración y de análisis interno. Finalmente nos sentimos convocadas con esta idea del descontento, que nos sirve como una idea aglutinadora dentro del Frente Amplio, pero que también la creemos y la pretendemos como materializar como un elemento convocante para el resto de organizaciones y de personas que, al igual que nosotros y nosotras, creemos que efectivamente hoy día hay un desequilibrio en quienes tienen el poder.
Pero claramente la definición del Frente Amplio respecto de esta disputa del sentido común no tiene que ver solamente con disputar el poder per se, sino que tiene que ver con una lógica de generar transformación, porque si no, para nosotros al menos no tendría sentido. Y esa transformación tiene que ver, o se materializan dos ejes principales, que es la transformación social y cultural, que no solamente disputa o busca la ruptura del modelo neoliberal, sino que también del modelo patriarcal. Y eso nos obliga o nos demanda también como organización a reconfigurar nuestras propias formas de organización, que tienen que ver con una construcción de una política altamente colectiva, altamente participativa, y donde hoy día no habla o no es la vocería quien habla más fuerte o quien sabe más o tiene más experiencia, sino más bien como si la lógica del poder neoliberal es que el poder lo tienen unos pocos, ¿cierto? Hoy día nosotros lo que queremos levantar es que el poder lo tenemos muchos y muchas, y que entonces la representación y la participación tienen que estar en manos de muchos y muchas. Desde ahí es que el Frente Amplio podría definir tres elementos o áreas de desarrollo de esta estrategia política. Por un lado, que consideramos que es relevante volver a politizar lo social. Que la política, que hablar de política no sea nuevamente entonces esta reducción electoralista o partidista, sino más bien que seamos capaces de reconocer que hoy día las diferencias que antes podíamos reconocer tan claras como del sujeto poblador o de otras reivindicaciones, hoy día se difuminan y están atravesadas, por ejemplo, por las problemáticas medioambientales o por ejemplo por las problemáticas feministas, y que esas son mucho más transversales que estos sectores que podíamos reconocer antes como con más claridad. En ese sentido, nos interesa entonces a nosotros desde el Frente Amplio lograr que nuestras configuraciones políticas lo comprendan de esa manera, que el rol de la organización va a ser lo que va a generar efectivamente la posibilidad de transformación del modelo social y del modelo político actual. Pero eso necesariamente implica, ¿cierto?, para nosotros este segundo elemento que tiene que ver con el diálogo social. Y ahí yo quisiera separar como el diálogo social en dos elementos principales. Por un lado, me parece que tiene que ver, o nos parece desde el Frente Amplio, que tiene que ver con la construcción de la política del día a día. En algunos espacios lo hemos conversado más detenidamente. ¿Cómo hoy día no nos hace sentido esta lógica de investidura del rol político? Como que tengo una función o una caracterización en un momento en particular y luego me voy a hacer política cuando me traslado a la población o cuando me traslado al espacio donde ocurre la opresión. Hoy día nosotros lo que planteamos es que los espacios de opresión están transversalizados en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Están en nuestras casas, están muchas veces y lamentablemente en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de pareja inclusive, en nuestras organizaciones políticas también y por supuesto en lo que hacemos en el resto de la esfera pública. Y por lo tanto uno de los espacios de transformación y de diálogo con lo social tiene que ver con modificar las formas de organización y de relación que tenemos en todos esos ámbitos. Y eso tiene que ver también entonces con las transformaciones que cada uno y cada una de nosotras realiza. Pero también, por supuesto, en cómo logramos relacionarnos y vincularnos de la manera más participativa posible, de acuerdo a algunas organizaciones, con aquellas organizaciones, de la redundancia, que ya están, ¿cierto?, generando esta transformación a propósito de las diversas problemáticas. En eso, evidentemente, y nos interesa mucho aclarar que el Frente Amplio no es una organización, sino que es una coalición de muchas organizaciones, y por lo tanto los acentos y las estrategias que cada una de ellas desarrolla también tiene diversidad. Ahora, no podemos soslayar, evidentemente, que desde el Frente Amplio hemos elegido la disputa electoral y la institucional como uno también de los mecanismos de la transformación. ¿Y por qué hemos tomado ese camino? Porque efectivamente reconocemos que hoy día, como decía al principio, la conceptualización de lo político y de lo estatal estaba en la hegemonía de la derecha y de la nueva mayoría, que lo que buscaban era, o lo que buscan, es la mantención del modelo neoliberal. La construcción o el diagnóstico que se hace desde el Frente Amplio es que soslayar esa construcción, soslayar esa hegemonía del sentido común de lo político en ese espacio era desconocer que en realidad una forma, un mecanismo que pudiera ser más o menos eficiente para generar la transformación estaba en la disputa electoral también.
Pero evidentemente, y en consonancia con lo que decíamos delante, eso necesita una manifestación que sea distinta, que se diferencie de los modelos de instalación institucional que se han llevado a cabo hasta ahora. Desde ahí nuevamente, dependiendo de la organización a la que estemos haciendo referencia, también nosotros reconocemos que hay distinciones. Hay ciertas organizaciones dentro del Frente Amplio que buscan una incidencia en el modelo institucional, mientras que vemos algunas que estamos más dispuestas a crear una ruptura en el modelo institucional. Para nosotros hoy día el reconocimiento de estas diferencias implica una de nuestras riquezas. Entendemos que las diversas maneras en que manifestamos esta construcción de un nuevo modelo tiene que ver entonces con haber logrado aglutinarnos desde esta lógica del descontento. Y probablemente a propósito de la juventud de la construcción, y me refiero de la construcción, no de la militancia de la organización en particular, tendrá en adelante que llevar a cabo un proceso de depuración que tendrá acentos o cargas en algún u otro modelo. Sin embargo, creemos que uno de los ejes que efectivamente logra ser transversal en esta construcción de políticas desde el Frente Amplio tiene que ver entonces con una mirada distinta, tiene que ver con el poner el acento en que el poder tiene que llegar a muchos y a muchas, y que ese poder de construcción y de transformación pasa por generar altos niveles de participación. Para nosotros, en particular para la organización de la que yo soy parte y otras que forman parte también de este espacio, eso tiene que ver con la materialización de un enfoque feminista. ¿Ya? Tiene que ver con el acento que nosotros ponemos en el diálogo, en el debate y en la generación de una participación que es vinculante, que es distinta también de otros modelos de participación, que era un poco lo que tú planteabas cuando nos hacen el juego de que estamos participando cuando conversamos acá, pero por el otro lado se empiezan a generar otro tipo de cosas. Nosotros creemos en que las participaciones que se tienen que generar desde las bases de nuestra organización tienen que tener tienen que ser completamente vinculantes. Una manifestación concreta de eso es la caracterización del Frente Amplio, el espacio que tienen los territorios comunales. Efectivamente, el Frente Amplio es la suma, ¿cierto?, de una gran cantidad de organizaciones políticas que tienen sus direcciones, pero además tiene su materialización en los espacios territoriales de cada comunal que se autoconvoque y se define. Y ahí es una de las manifestaciones más concretas de donde se realiza la política del Frente Amplio. Desde los desafíos y a propósito de este reconocimiento, ¿cierto?, de que nuestra organización es una organización que está aún en un carácter inicial, reconocemos hacia afuera, ¿cierto?, el rol que tiene el Frente Amplio, sobre todo en su bajada institucional, de lograr superar las trabas institucionales burocratizantes y con altos enclaves autoritarios que aún están presentes, y que evidentemente quienes están hoy día siendo parte del modelo institucional corren el riesgo y tienen que necesariamente entonces ponerse en duda constantemente para cómo no terminan replicando esos mismos modelos. El segundo desafío que nosotros vemos también como organización tiene que ver con la capacidad que tengamos de convocar a la diversidad de los sujetos que hoy día, si bien reconocen este descontento que planteaba al principio, aún no logran sentirse completamente convocados, no necesariamente con la lógica del Frente Amplio, sino más bien con la lógica de la organización, de la construcción colectiva de la transformación. Para que podamos pasar desde ahí, entonces, a una nueva reconfiguración de lo que es la ciudadanía y desde cómo se toman las decisiones. Evidentemente, y me parece muy claro cuando tú lo planteas, creo que una de las deudas que nosotros tenemos hoy día como Frente Amplio tiene que ver con reconocer y comprender la complejización que tiene lo que le ocurre y lo que le hace a este Estado, esta configuración del Estado hoy día al pueblo. Finalmente, me parece evidente que hacia el interior de la organización hoy día tenemos muchos desafíos, pero que nos mantienen en esta convicción de que hoy día la diversidad que nos aglutina es una de nuestras riquezas y que la construcción de una transformación tiene que ver entonces con cómo logramos definir cuáles van a ser los énfasis de nuestra organización sin perder de vista, ¿cierto?, nuestra intención con claridad, que es la transformación del modelo social y cultural
para despojarnos del modelo neoliberal y también del modelo patriarcal. Tenemos un aplauso. Y para finalizar la ronda de exposiciones dejamos a Pablo Rivas de la Convergencia de Abril. Buenas tardes a todos los presentes. ¿De qué vinimos a hablar? ¿De qué vinimos a hablar? De miradas de los pueblos, ¿no? Entonces sería imposible partir con análisis apoteósico, una cosa media